Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi canal, me llamo Nico y hoy quiero mostrar mi zona de trabajo, mi gabinete. En este gabinete tengo muchas plantas. Hace un mes más o menos publiqué un vídeo sobre las plantas de ahí, pero siguen creciendo, siguen desarrollándose. Hoy quiero mostrar todas las plantas menos las ollas. Para las ollas yo quiero dedicar un vídeo separado porque las plantas siguen creciendo y son muchísimas, son casi 70 variedades y necesitan un vídeo aparte. Así que hoy vamos a ver todo lo que tengo. Intentaré nombrar la mayoría de las plantas que vais a ver. También hablaré un poquito de los cuidados, de cómo están plantadas. Espero que sea interesante el vídeo. Podéis dejarme un like si os guste el vídeo, dejar un comentario y suscribirse a mi canal. También me podéis encontrar en Instagram, Nico en Jungle. Espero que sea interesante el vídeo. Vamos a comenzar. Entramos a mi gabinete y aquí podéis ver dos sansevierias bastante grandes que recientemente les cambié las macetas, el sustrato. Las planté en la combinación entre fibra de coco y lechuza, Lauren, la que está en un soporte Aubrutiana Lauren y Aubrutiana Dragon. Son plantas bonitas, pero son bastante grandes y necesitaban un trasplante y yo espero que ahora van a crecer bien. Aquí en este mueble de IKEA tengo un par de sansevierias más. La sansevieria Cañón Granit, que también le cambié la maceta hace un mes o hace un mes y medio. Y ya veo que por fin empezó a dar un crecimiento nuevo. Estoy muy contento. Y aquí está otra variedad que se llama Christie, Sansevieria trifasciata Christie, una variedad muy bonita. Y aquí una hojita de Sansevieria Lauren, está en el agua. A ver qué tal la voy a plantar cuando tenga raíces. Vamos a seguir por la zona, vamos a ver más plantas. Entra bastante claridad. También estoy usando últimamente un ventilador porque hay muchísima humedad que se queda como condensada aquí en el gabinete y el ventilador ayuda a moverla. Aquí está un Epipremnum, una planta de Epipremnum, Manjula o GP Leaf también le llaman así. Tuvo problema de cochinilla, cuando la compré tenía cochinilla escondida y al verla tuve que fumigarla y ahora vive separada, un poquito separada de las demás de las plantas. Aquí tengo otra sansevieria que también es una aubrutiana, pero esa se llama metálica. La compré en un vivero local, una variedad bastante bonita. Empezó a crecer, empezó a dar un par de crías nuevas. Vamos a seguir con las plantas. Aquí tengo una de las aglaunemas. Es una planta que compré hace un par de meses, digamos que recientemente. Aglaonema Silver Blue, una variedad muy bonita, la traje de Sevilla. Una planta muy bonita, la verdad es que no tengo mucho que decir sobre ella. Está plantada en el sustrato lechuza con el sistema de autorriego. Siempre me preguntan qué es lechuza. Lechuza es un sustrato mineral que se puede conseguir comprando en un vivero o en Amazon. Aquí está mi Semiaculca Ray-Ban, una planta muy bonita, que la verdad es que estoy muy contento con su crecimiento. Está plantada en el sustrato lechuza pura sin autorriego y está dando mucho crecimiento nuevo. Es una planta muy bonita, la verdad es que me encanta esta variedad. Aquí tengo una Alocasia Frydek, una planta muy bonita. Las hojas jóvenes sacan las hojas más verdes y se van aclarando con el tiempo. Se quedan blancas, blancas. Las partes que ahora están medio amarillentas se quedan completamente blancas. También está creciendo una cría aquí en la misma maceta y yo veo que hay más bulbos, más cormos que se puede separar. Pero de momento la dejo así porque no quiero cambiarla de maceta, la plantita. Aquí tengo una araucaria que la compré para la Nochevieja, digamos como el árbol de Navidad y se quedó creciendo aquí. La planté en una mezcla de fibra de coco con lechuza, el porcentaje más o menos 70 por 30. La riego una vez a la semana y recibe bastante claridad y tiene mucho crecimiento nuevo, está creciendo bien. También seguimos por aquí y aquí está una de mis Spathiphyllum, una de las variedades que tengo dos en total y esta tiene variegación amarilla. Nunca he visto antes la variegación amarilla, podéis ver las hojas que suelen ser blancas estas partes, pero aquí hay mucho color amarillo. Está plantada en lechuza pon también en ese sustrato con el sistema de autorriego. Esta hoja salió bastante peculiar.
Está como doble, es una hojita doble. Aquí tengo otra que se llama Diamond o Gemini, que las hojitas son un poquito arrugadas. También en su tiempo me daba muchos problemas para tenerla sana, pero la planté en el sustrato lechuza también con el sistema de autoriego y se recuperó y ya llevo un año creciendo perfectamente. Esta planta, la grande, aún tiene hojas viejas con las que llegó del vivero. Aquí tengo una aglaonema que es una variedad bastante común, bastante simple, pero me parece muy bonita. Es una aglaonema María. Siguiendo, vemos mi monstera, deliciosa. La planta, digamos, bastante simple, pero muy llamativa y muy bonita. También la cambié de maceta porque tuvo problemas de raíces. Tenía algunas raíces podridas y empezó a tener problemas de la fuerza de las hojas. Se quedaron así todas dobladitas. Y la planté en esta mezcla también de coco con lechuza en una maceta de autoriego. En mi canal hay vídeos cómo hacer ese tipo de macetas, donde explico cómo plantar las plantas en ese sistema. Y vamos a seguir hablando en el futuro del sistema porque me encanta. Y la planta empezó a recuperarse. Estoy muy contento con ella porque yo veo que está mejorando su estado. Aquí hay una aglaonema white kiwi, una planta bastante frondosa, bastante grande. Al lado de ella yo tengo una begonia maculata, begonia de caña, es un begonia maculata. Si no me equivoco, esa variedad se llama Angel Wings, las alas de ángel. También la planté en ese sistema. Bueno, la mayoría de las plantas están plantadas en el sistema de autoriego aquí en el trabajo, con mecha, y ha crecido mucho. Ha crecido mucho, la verdad es que ya las begonias crecen súper rápido. Aquí tengo una planta con la que tuve problemas porque también me llegó con cochinilla y me costó muchísimo quitarla de la planta porque siempre aparecía. Al final usé un producto bastante fuerte y por desgracia se quemaron las raíces, pero desapareció la cochinilla, la buena noticia. Así que tuve que esquejear la planta y ahora estoy esperando que me dé raíces de nuevo para plantarla. Aquí está una de mis orquídeas, una de las pocas orquídeas que tengo, la Phalaenopsis variegada, que esta vez sacó 2 tallos y va a florecer con 2 tallitos. Los capullos ya están bastante grandes. Las flores son de color como violeta, muy bonitas. Aquí tengo una monstera alba que en su tiempo planté tal cual un tallito pequeño sin hojas ni nada y me sacó 3 hojas ya. Es la tercera hoja, es más grande. Está plantada en el sustrato lechuza, sin coco ni nada, lechuza pura con el sistema de autoriego. Aquí está una de mis alocacias que me encantan, que me sacó una hoja nueva. Alocasia longeloba silver. La primera hojita salió más verde y la segunda ya salió súper bonita. Es una alocasia grande y yo la planté desde cormo. Desde un cormo estuvo un tiempo, digamos, protegida, plantada en musgo con perlita. Y cuando empezó a crecer yo la planté en lechuza también con el sistema de autoriego. Y las hojas ahora ya imagino que van a salir enormes. Otra aglaonema que es una aglaonema muy bonita, aglaonema Charteri Pretty, que también es muy frondosa. En el futuro tendré que separar las crías porque ya es muy grande. Y yo he notado que cuando crecen tantas plantas en la misma maceta empiezan a tener problemas, como que empiezan a luchar entre ellas. Aquí tengo otra aglaonema, Golden Majestic, me la trajo mi amiga de regalo, un esquejito así, una cría de la planta grande que tiene ella. Es muy bonita la plantita, la verdad es que me encanta. Tengo también esquejes de potos, Peperemnum manjula y cositas así. Aquí tengo otra aglaonema, aglaonema pictum tricolor. Está plantada en coco con lechuza, sin sistema de autoriego. La única aglaonema que tengo que no está plantada en lechuza pura, con el sistema de autoriego. Aquí está otra alocasia que se llama Alocasia scalprum, también la planté de un cormo. Y aquí una alocasia que rescaté de un vivero que estaba casi muerta, pero se recupera. También estuvo floreciendo, le quité la flor porque no vale para nada, solo le quité la fuerza a la planta y empieza a dar el crecimiento nuevo. Es Alocasia sinuata silver. Aquí está otra begonia maculata,
la variedad Black Forest. Repito que con los nombres de maculatas es muy complicado saberlo exactamente, pero creo que es la variedad Black Forest. También ha crecido muchísimo. Me encantan las begonias maculatas. En general las begonias de caña me encantan. Y lo que noté yo, me sorprendió bastante, que esta begonia empezó a sacar unas púas, como si fueran rosas, las púas de rosas, yo imagino que suenan a todos. Pues esa begonia empezó a sacar unas púas. Y la verdad es que me sorprendió mucho porque nunca he visto yo y ni sabía yo que tenían púas. La verdad es que son muy muy simpáticas. Las hojas son muy bonitas y el crecimiento es bastante rápido. También está plantada en el sustrato lechuza con fibra de coco con el sistema de autoriego. Otra alocasia que también la compré casi muerta, estaba moribunda, no tenía hojas sanas, pero se recuperó bastante bien. Le limpié las raíces, la planté en el sustrato lechuza con el sistema de autoriego y todas esas hojitas ya son las hojas nuevas. Hace poco corté la última hoja de esta alocasia. Es alocasia Antoro Velvet. Aquí tengo un Epipremnum neon, una plantita bastante pequeña, no crece muy rápido. También en fibra de coco con lechuza sin autoriego. Los potos necesitan secarse entre los riegos bastante bien. Aquí está otra Aglaonema White Kiwi que ya mostré antes. Otra tengo dos macetas. Y vamos a seguir para ver otra zona. Están parpadeando las lámparas. En la vida real no parpadean, pero en el vídeo he notado que siempre salen parpadeando. No sé por qué. Aquí tengo varias aglaonemas. De aglaonemas no vamos a hablar tanto porque hace poco salió un vídeo completo de la colección. Aquí tengo Aglaonema Pattaya Beauty, Aglaonema Crete en el medio y otra aglaonema que se llama Silver Queen, que Silver Queen por fin empezó a darme las crías. Ya sale un tallito de una cría nueva. Aquí tengo mi alocasia Macrorhizas Plus, mi primera alocasia con que pasé un mal rato desde el principio porque estaba a punto de morir en una ocasión, pero se recuperó bien y al final empezó a crecer y creció muchísimo. Como podéis ver, las hojas son súper grandes, muy grandes, más grandes que mi mano. Las hojas son bien grandes y el color es muy bonito también, muy llamativo. Tienen varias crías, ya le he sacado muchísimos cormos, no sé, más de 20 cormos le saqué en total y estoy seguro que ahora pronto tendré que cambiarla de maceta y tendrá más cormos de nuevo. Voy a mostrar todas las aglaonemas, así para que vean más o menos cómo están ahora mismo. White Joy, que es una aglaonema muy bonita. Apple Fantasy también, la que está delante, con las hojas rosaditas. Las aglaonemas Prestige y Salmon Fantasy. También reciben mucha claridad, mucha luz, crecen bien. Van sacando las crías. Todas están plantadas en el sustrato lechuza con el sistema de autoriego. Esta es muy bonita también, esta variedad, Rotundum, la de hojas oscuras. Aquí está la Aglaonema Dreamcatcher, la Aglaonema Crit Flame a su lado. En el centro es la Aglaonema Crit Flame. Otra variedad de colores de Aglaonema Dreamcatcher. Como ya os digo, en el canal hay vídeo en el que yo muestro cada variedad de cerca, hablo un poquito sobre ella y escribo el nombre en la pantalla. Así que hoy las vemos así, rapidito. Otra variedad que me encanta que es Aglaonema Angel Heart. Una planta muy bonita, también se ve bien frondosa. En general me gusta verlas así desde arriba porque se ve como una alfombra de colores, muy bonita. Aglaonema Silver Bay de las hojas plateadas, con las hojas así verde-rojo es Aglaonema Red Star. Esta chiquitita se llama Lemon Mint y la Aglaonema Sunny a la izquierda. De las aglaonemas, como ya os dije, ya hablé mucho, me gustan estas plantas. Hace poco compré dos variedades más, pero siguen en mi trabajo, en mi casa, perdón. Las tengo en mi casa porque aquí ya creo que no me caben, no me caben más aglaonemas en esta zona, pero me encantan. Son una de las plantas de las que más admiro por sus colores, por la facilidad de crecimiento. Si las sabes cuidar, crecen súper bien. Y el sistema de autoriego les va muy bien, chicos. Recomiendo 100%. Aquí está otra planta, la tengo colgada en el soporte que hice. También hay un video sobre cómo hacer esos soportes. Es una Rhipsalis cruciformis.
Está floreciendo todo el rato, tiene muchísimas flores así blanquitas, no son muy llamativas, pero la planta florece 24 horas al día, todos los días del año. La traje de mi casa porque en mi casa estaba plantada, estaba creciendo en el balcón y yo noté que las hojas se pusieron demasiado descoloridas. La traje aquí y yo veo que aquí está recuperando poco a poco el color y me gusta. Florece mucho, pero lo bueno de esas flores es que no se caen. Cada vez que la riego, quito las flores que ya se quedaron secas, pero se agradece que no se caen al suelo, porque si no el suelo estaría hecho polvo todo el rato. Aquí tengo un grupo pequeño de las sansevierias, de las variedades que tengo. No son muchas en el trabajo, en casa tengo casi toda la colección, pero aquí tengo la mayoría de las Sansevieria trifasciatas, otra Sansevieria Christie, Sansevieria Whitney, la de raya verde en el centro. La de abajo es Sansevieria, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre, lo siento, se me fue el nombre. Lo sabía, lo recordaba, pero se me fue. Aquí tengo un par de Sansevieria Honey y la Sansevieria Silver Lady, perdón. A veces con los nombres me lío porque son tantas plantas. Aquí tengo mi helecho Microsorum diversifolium. Adoro esa planta, es mi primer helecho y la verdad es que ha crecido muchísimo, muchísimo en esos años que la tengo. Era mucho más pequeña. Está plantada en el sustrato normal, sorprendentemente. Comparando, no tiene ni lechuza ni nada, sustrato normal mezclado con perlita y un poquito de corcho de pino. Una sansevieria cilíndrica, una planta bastante simple, pero me gusta. La sansevieria que no recordé el nombre se llama Pearl Young, como perla joven. Se llama Pearl Young. Ahora sí que me llegó el nombre. Aquí podéis ver la vista general. Aquí hay muchas ventanas. Incluso por momentos yo creo que entra demasiada luz, porque en algunas plantas yo noto que demasiada luz tampoco les va tan bien. Le gusta el sol, le gusta luz, pero es sobrecarga de luz a veces no les va muy bien. Aquí tengo una de mis calateas, Calatea Electric Shock. La traje de Madrid, la traje literalmente muerta, la compré con un buen descuento en uno de los viveros locales. Todas las hojas estaban estropeadas. Aquí aún podéis ver algunas hojas estropeadas y yo os digo que son las mejores hojas con las que vino. Yo le corté como 20 hojas y ha crecido muchísimo en ese tiempo. Aquí tengo unas plantas de Samiaculcas sensi, la planta con las hojas así más chiquititas, la Samiaculca variegada, que me encanta, que en su tiempo la compré en Alemania. Y aquí está otra calatea que también la traje de Madrid, también medio muerta, y ha dado muchísimo crecimiento nuevo. Esta la voy a podar en el futuro para que la planta ya se vea bien sana y bien bonita, porque aún tiene muchas hojas estropeadas desde que la traje. Aquí tengo una Philodendron Ring of Fire, también está plantada en el sustrato lechuza con el sistema de autorriego, está sacando las hojas nuevas súper bien. Aquí tengo mi orquídea Ludicia, está floreciendo, está en plena floración, ya lleva casi 2 meses floreciendo de manera muy muy abundante y no piensa parar. No sé cómo va a reaccionar después, porque la floración consume muchas fuerzas de la planta, pero me gusta cómo florece. Aquí tengo unos esquejes de mi monstera grande que yo mostré antes. No tenían raíces estas esquejes. Yo las planté en la mezcla de lechuza con coco con el sistema de autorriego y está súper bien. Aquí está mi helecho aglomorfa, una planta muy muy bonita, muy frondosa también. Y aquí está mi helecho Microsorum musifolium o cocodrilo también lo llaman por las hojas. No se encuentra muy bien, como podéis ver tiene muchas manchas, no todas mis plantas están perfectas. Por ejemplo esta después de cambiarle la maceta se puso bastante feita y yo estoy recuperándola ahora, pero tuvo un gran problema con el cambio de la maceta. Aquí tengo una de mis peperomias que se llama Peperomia roco oscuro, que está plantada en el sistema de autorriego en fibra de coco con lechuza. No vamos a parar en las soyas, como ya os dije antes, para las soyas las voy a dedicar un vídeo separado. Aquí está mi Leibodium, que se llama Blue Star. En su tiempo lo compré súper pequeñito y ya está creciendo súper bien, también con el sistema de autorriego. Aquí tengo otra planta de Epipremnum Enjoy, una variedad digamos clásica, bastante simple, pero muy bonita en mi opinión.
tiene mucho color blanco en las hojas. Está plantada en el sustrato lechuza con fibra de coco, pero sin sistema de autorriego. Como dije antes, no les gusta a los epipremnum, a las plantas de epipremnum, el sistema de autorriego. Aquí está una de mis nifrolepes, un helecho que se llama dasada. Tiene las hojas muy bonitas, algunas tienen esta variegación súper simpática y crece súper bien. Aquí tengo otro helecho, otra planta de helecho que se llama Platycerium. Es una planta bastante viejita ya. He cometido varios errores durante esos años con ella. Estaba plantada en un sustrato, en otro sustrato, pero ahora está plantado en un sustrato normal para las suculentas con perlita y crece muy bien. Aquí tengo una de mis ripsales, otra ripsales que se llama, si no me equivoco, se llama Pilocarpa. Y aquí podéis ver las ollas. Sobre las ollas hablaremos en el futuro, veremos todas las variedades y cómo han crecido, porque han crecido muchísimo. Y el último grupo de las plantas que nos falta para ver son estas plantas, el rinconcito de las Philodendron Narrow Escape, una planta muy bonita. Me gusta que no necesita un soporte para trepar. En el futuro sí que le voy a poner algún soporte, pero de momento crece súper bien. Y otra planta que se llama Imperial Green, otra Philodendron que se llama Imperial Green, muy frondosa, muy grande. Dio muchísimos puntos de crecimiento nuevo y empezó a sacar las hojas más pequeñas. No sé qué pasó, pero dio muchos puntos de crecimiento. Aquí tengo un grupo de calateas, diferentes calateas. Es Beautiful Star, también la traje de Madrid. Se estropearon un par de hojas, como podéis ver. Un par de hojitas es un daño que tuvo en la maleta, pero empezó a sacar las hojas más bonitas, más grandes y nuevas. Calatea macayana también está plantada aquí. Está creciendo súper bien. Sobre los cuidados de calateas yo hablaré en el futuro, cómo cuidarlas, cómo plantarlas. Actinante Burle Marx amagris, la tercera plantita que vimos, y Calathea latifolia. Calathea latifolia, una de mis calateas más favoritas, una de mis preferidas. Está sacando mucho crecimiento nuevo. Como podéis ver, las hojas crecen muy bien, muy sanas. Yo hablaré cómo cuidarlas para que también las tengáis así, para que las tengáis muy bonitas. Y Calathea rosea picta, que está sacando las hojas nuevas súper grandes. Las hojas viejas se vuelven más rosaditas, pero las hojas nuevas tienen más color verde. Están creciendo aquí también. Y pues así es toda la colección de las plantas que tengo en el trabajo. Son alrededor de 120, 130 plantas, creo yo. No las cuento porque digo, ¿para qué? No hay necesidad, pero yo veo que más plantas no caben, aunque sigo trayendo alguna que otra planta entra en mi despachito y se queda aquí creciendo. Gracias a todos quienes estuvo conmigo. Espero que haya sido interesante este vídeo. Nos vemos en los próximos capítulos de mi jungla urbana. Adiós y muchas bendiciones para todos.